La Voz de América presenta. Colombia recibe a Estados Unidos y Panamá para abordar la migración irregular y el crimen organizado en las Américas. 16 estados interponen demanda para bloquear la regularización migratoria de indocumentados casados con estadounidenses. Enfrentados antes del debate, Donald Trump cuestiona su participación y la campaña Harris exige cambios en las reglas. Jueces mexicanos acuden a la CIDH en contra de la reforma judicial de AMLO. ¿Qué tal? Aquí comienza El Mundo al Día. Les saluda Yasmín López. Iniciamos en Colombia porque Cartagena acoge por segundo día consecutivo la tercera reunión del mecanismo tripartito de migración entre Colombia, Estados Unidos y Panamá. En el encuentro buscan soluciones integrales al fenómeno migratorio en la región. Nuestro corresponsal Yair Díaz ha venido siguiendo de cerca esta reunión. Yair, cuéntanos sobre las principales conclusiones de este encuentro. Yasmín, en la tercera reunión del mecanismo tripartita entre Colombia, Panamá y Estados Unidos, las delegaciones de los tres países aseguraron que consolidan esfuerzos para gestionar una migración humana, segura y ordenada en toda la región. En las conclusiones que terminó hace poco se comprometieron además los tres gobiernos en mejorar intercambios de información, también en incentivar los diálogos con terceros países para aumentar alternativas migratorias seguras. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, se reunió en Cartagena con los cancilleres de Colombia, Luis Gilberto Murillo, y de Panamá, Javier Martínez. En la reunión resaltaron el compromiso en la lucha contra la trata de personas. El secretario del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, destacó la alianza entre los países y la importancia de la responsabilidad compartida en materia de seguridad, lucha contra el delito y asistencia humanitaria para los y las migrantes y la población fronteriza. Dentro del encuentro, el canciller colombiano explicó que también revisaron los compromisos adquiridos en la Declaración de Los Ángeles sobre migración y desarrollo. Esta situación no puede seguir siendo sinónimo de vulnerabilidad. Debemos transformar esta realidad y construir rutas seguras y legales que protejan a las personas en condición de tránsito. Según los funcionarios, en la reunión trilateral se acordó revisar el Pacto Mundial sobre Migración para la creación de vías legales y la protección de los derechos de quienes se encuentran en situación de movilidad humana y también de quienes son víctimas del crimen organizado transnacional. Estamos comprometidos a trabajar juntos, intercambiando ideas para lograr resultados que beneficien a nuestros pueblos y promuevan el desarrollo en la región. Este encuentro ha fortalecido nuestros lazos de amistad, basados en principios de solidaridad compartida. Este encuentro forma parte de la tercera reunión del mecanismo tripartito entre Colombia, Panamá y Estados Unidos, con el objetivo de evaluar de primera mano la situación migratoria en la región del Darién, una de las rutas migratorias más peligrosas hacia Norteamérica, según el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo. Según datos del gobierno de Panamá, 216.000 migrantes han atravesado la selva del Darién en lo que va del año. Yasmín. Gracias por el reporte, Yair. Y regresamos a Estados Unidos porque 16 estados interpusieron una demanda para detener el programa que anunció el gobierno Biden para regularizar a casi 500.000 de indocumentados que están casados con ciudadanos estadounidenses. Alex Segura examina las posibles repercusiones de la acción legal. Texas y otros 15 estados republicanos han interpuesto una demanda con el objetivo de bloquear un programa federal que busca proporcionar una vía hacia la naturalización para cerca de 500.000 de inmigrantes sin estatus legal, quienes están casados con estadounidenses. En un comunicado, el fiscal general de Texas declaró: el nuevo programa federal para cónyuges de ciudadanos estadounidenses viola la Constitución y agrava el problema de la inmigración ilegal que afecta a Texas y a nuestro país. Lea Ocasio, de la red de abogados Asista, lamenta que este tipo de demandas pone en riesgo a los inmigrantes. Está poniendo inmigrantes en riesgo. Ellos están, cada vez que hay noticias así, hay miedo en la comunidad. Por su parte, la abogada de inmigración Elizabeth Ritchie considera que la demanda de Texas es irónica. Que es algo irónico porque en un mano no quieren gente ilegal y en la otra no quiere gente ilegal tampoco.
Al mismo tiempo, algunos residentes permanentes que han vivido en Estados Unidos durante décadas consideran que el programa impulsado por la administración Biden es injusto para ellos. Es desalentador que a quienes no han pasado por los procesos legales adecuados se les dé esa vía para votar. Algunas personas no entienden que si obtenemos una naturalización aquí, dejamos nuestra ciudadanía anterior y nuestros beneficios, como nuestras pensiones. El consenso entre los afectados es que es necesaria una reforma migratoria aprobada por el Congreso en lugar de decisiones ejecutivas que pueden ser revocadas por el próximo presidente. Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles. En Texas, un presunto intento de fraude electoral está bajo investigación por la Oficina del Fiscal General del Estado. Se trata de una denuncia que sugiere la inscripción indebida de extranjeros para votar en Estados Unidos. Laura Sepúlveda tiene los pormenores. Una denuncia de que organizaciones estarían inscribiendo a extranjeros para votar en noviembre ha llegado a oídos de las autoridades tejanas. Los tejanos están profundamente preocupados por la posibilidad de que organizaciones que dicen ayudar con el registro de votantes estén registrando ilegalmente a no estadounidenses para participar en nuestras elecciones, señaló el fiscal general de Texas, Ken Paxton. Expertos en política tejana dicen que se trataría de irregularidades muy inusuales. La política de este asunto requiere que los funcionarios electos, en su mayoría republicanos, busquen casos de fraude electoral en donde hay muy poco y que a menudo se presentan de manera sensacionalista como algo más de lo que es, que suele ser un error rutinario por parte del votante. En 2020, Donald Trump aseguró que fraude electoral había dado la victoria a Joe Biden. Denuncia que fue desestimada en instancias judiciales en varios estados. Paxton además relacionó esto con la entrada de migrantes por puertos irregulares. La administración Biden-Harris ha inundado intencionalmente nuestro país con inmigrantes ilegales y sin las garantías adecuadas, los ciudadanos extranjeros pueden influir ilegalmente en las elecciones a nivel local, estatal y nacional. El Centro para Justicia Brennan destaca que no solo es poco común la participación electoral de extranjeros, sino que en el caso de personas indocumentadas, normalmente evitan interacciones con el gobierno, exponiéndose además a multas cuantiosas y tiempo en prisión o en algunos casos a deportaciones o complicaciones en procesos de naturalización. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Nuevos desacuerdos está enfrentando a los candidatos presidenciales en Estados Unidos, esta vez por las condiciones del debate del 10 de septiembre. José Pernalete nos reporta que está en duda la participación del expresidente Donald Trump. Veamos lo más reciente de ambas campañas. El expresidente Donald Trump pareciera no estar muy convencido de debatir con la vicepresidenta Kamala Harris el próximo 10 de septiembre. Al menos así lo sugiere a través de su cuenta de red social Truth Social, al acusar a la cadena estadounidense ABC como fake news y a sus conductores como supuestamente parcializados a favor de la contendora demócrata. Lo estamos pensando. De repente quieren hacer un cambio en las reglas, porque ella no puede responder preguntas. ¿Por qué no responde a un par de preguntas? ¿Por qué no hace algo como lo que yo estoy haciendo ahora? Entre tanto, la vicepresidenta Harris dijo a través de redes sociales que sus propuestas incluyen reducir impuestos a más de 100 millones de estadounidenses, entre otras medidas. Proporcionaremos $6,000 en alivio fiscal a las familias durante el primer año de vida de un niño. Piensen en lo que eso significa. Es un año vital de desarrollo crítico para un niño y el costo realmente puede sumarse, especialmente para los padres jóvenes que necesitan comprar pañales, ropa, un asiento de automóvil y mucho más. De acuerdo con la campaña Harris-Walz, la candidatura demócrata ha recaudado $540 millones en aproximadamente un mes. La cifra máxima contempla un incremento de $82 millones que se produjo la semana pasada durante la Convención Nacional Demócrata. José Pernalete, Voz de América.
Este lunes, la Organización de Naciones Unidas anunció que suspende las operaciones de distribución de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza tras las nuevas órdenes de evacuación emitidas por Israel. Carolina Valladares, en directo con nosotros, háblanos sobre el alcance de esta medida. Hola, ¿qué tal, Jasmine? Pues la zona más afectada es la de Deir al-Balah, que está en el centro de la Franja de Gaza. Es ahí donde tienen lugar las nuevas evacuaciones. Ahora afectados son todos los palestinos de la Franja de Gaza. Dice la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos que ya cerca del 11% solamente de la Franja de Gaza está considerada por el gobierno de Israel como una zona humanitaria, con lo cual cada vez le resulta mucho más difícil operar en la zona. Dicen, eso sí, que van a intentar retomar la distribución de esta ayuda humanitaria, pero que ahora mismo le resulta muy peligroso, sobre todo para el personal que está en el territorio y sobre todo para su seguridad. Las operaciones humanitarias también están siendo desplazadas dentro de estas órdenes de evacuación. Y la respuesta humanitaria aquí está siendo completamente estrangulada y limitada en nuestra capacidad de lo que podemos hacer. Estamos siendo apretujados en áreas cada vez más pequeñas de Gaza. La zona humanitaria declarada por Israel se ha reducido. Ahora es alrededor del 11% del total de la Franja de Gaza. Y este no es el 11% de la tierra que es apta para habitar, apta para servicios, apta para la vida. Y mientras tanto no nos olvidemos que hay más frentes. Está el frente del alto el fuego, dice Estados Unidos. Dijo la Casa Blanca que las conversaciones siguen adelante por buen camino, las conversaciones en el Cairo. Ello a pesar de la escalada de la violencia entre la frontera entre Israel y el Líbano debido al intercambio de artillería entre Israel y la milicia Hezbollah. Dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, que las conversaciones por ahora para este alto el fuego las calificó de hecho como constructivas. Jasmine. Muchas gracias, Carolina. Y nosotros pasamos a Europa del Este porque este lunes Rusia lanzó cerca de 200 misiles y drones contra Ucrania, matando a 5 personas y causando severos daños a la infraestructura energética en al menos 10 regiones, incluyendo Kiev. El ataque, el más intenso en semanas, busca degradar el sistema eléctrico antes de invierno. Polonia también reportó la entrada de un dron en su espacio aéreo. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky pide más apoyo a los aliados y más capacidad para derribar misiles y drones. La situación sigue siendo crítica, con cortes de electricidad y agua en diversas áreas. Este lunes, más de 1.000 jueces solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington que se pronuncie sobre el polémico proyecto de reforma judicial en México. Jacopo Luzzi nos trae los detalles de esta solicitud. Más de 1.100 jueces federales mexicanos presentaron este lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, D.C., una denuncia contra la reforma judicial que busca promulgar el presidente Andrés Manuel López Obrador. Según los magistrados, la designación de todos los jueces a través de un voto popular directo en lugar de concursos públicos viola los estándares internacionales. Porque no solamente estamos defendiendo nuestra Constitución ni nuestros deberes como país, también estamos defendiendo el sistema interamericano de derechos humanos. Para el juez Alanís, tras aceptar la petición, la CIDH ahora podría requerir a México información precisa, de forma confidencial, sobre cómo planea respetar el derecho internacional. Por ahora no se solicitaron medidas cautelares, pero la esperanza de los jueces es que se detenga la reforma. Es importante para nosotros estar aquí y que sepan. Entre tanto, manifestantes salieron el domingo a las calles en distintos puntos de México para repudiar la propuesta de reforma. Lo que aquí está en juego, y por eso está la sociedad civil, es la democracia de este país. Por su lado, el gobierno mexicano etiquetó la presión internacional, sobre todo la de Estados Unidos, como una injerencia que contraviene a la soberanía de México. A través de las palabras de su embajador en México, Ken Salazar, Estados Unidos había expuesto sus preocupaciones sobre la reforma, afirmando que merma la confianza de los inversores de su país. Al mismo tiempo, Estados Unidos dijo estar dispuesto a dialogar con México para desahogar las diferencias. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. En breve, el opositor venezolano Edmundo González ignora citación del Ministerio Público en Venezuela, mientras un magistrado denuncia irregularidades en las elecciones. Se nos acabaron las esperanzas, muchachos.
2 venezolanas que dejaron atrás las dificultades de su patria derrumbada. Ahorita me veo como que aquí no puedes estar y aquí tampoco puedes estar. Ahora se enfrentan a la xenofobia, la soledad y la falta de oportunidades en un nuevo país donde viven atrapadas en un limbo. En ningún lugar, una historia de lucha y desarraigo. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes. La Voz de América habló con el director. Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Latina. Sí que es complicado hablar acá de libertad de expresión. Disponible en vozdeamerica.com. Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida. En Venezuela, el dirigente opositor Edmundo González no se presentó al primer llamado del Ministerio Público que lo investiga por supuesta conspiración y fraude electoral. El hecho llega cuando uno de los 5 magistrados del Consejo Nacional Electoral también denunció falta de transparencia y veracidad en los comicios. Álvaro Algarra nos informa. El candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia fue citado a declarar por el fiscal general Tarek William Saab, quien lo responsabiliza de las protestas ocurridas para rechazar el anuncio del Consejo Nacional Electoral, según el cual Nicolás Maduro ganó la reelección el 28 de julio. La fiscalía emitió una segunda cita para este martes. Para que hable de su responsabilidad en el antes del 28 de julio, durante el 28 de julio y después del 28 de julio. González cuestionó la citación por considerar que no cuenta con las garantías del debido proceso como parte de una investigación penal por la publicación de las actas electorales que, según la coalición opositora, demuestran que obtuvo más votos que el presidente Nicolás Maduro. Pretende someterme a una entrevista. El fiscal general de la República se ha comportado reiteradamente como un acusador político. Entre tanto, el rector principal del Consejo Nacional Electoral, Juan Carlos del Pino, denunció en redes sociales que durante el proceso de elección se evidenciaron irregularidades. La directora de la ONG Acceso a la Justicia, Laura Louza, asegura que la posición del rector y la anunciada reforma de leyes electorales dejan claro que no hay competitividad electoral. Por prácticas como anulación de partidos, intervención judicial de partidos, de sus directivas, listas donde se dice del CNE, donde dice quiénes pueden participar y quiénes no. Del Pino denunció que durante el proceso electoral se produjeron violaciones de normas y reglamentos esenciales y que se evidenciaron graves problemas tras el cierre de las mesas de votación. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. El gobierno de Maduro también detuvo a otra periodista y eleva así a 8 el número de trabajadores de la prensa arrestados tras las elecciones presidenciales. Adriana Núñez informa que varios enfrentan cargos por terrorismo. La detención más reciente fue de la periodista de entretenimiento Carmela Longo, quien había sido despedida del diario oficialista Últimas Noticias la semana pasada, luego de 20 años de trabajo. El domingo, su casa fue allanada con orden judicial, permaneció arrestada durante un día y este lunes fue imputada por terrorismo e incitación al odio. Longo deberá presentarse periódicamente en tribunales y tiene prohibido declarar públicamente sobre su caso. Creemos que esto
pero esta escalada va a seguir incrementándose. Las penas por estos delitos pueden llegar a 30 años de prisión. Y es someter a la población y a los periodistas, a los trabajadores de los medios, a una especie de estrés, de miedo colectivo, de más censura y autocensura de la que ya hoy existe en los medios. A la mayoría de los comunicadores encarcelados se les impide la defensa privada. Algunos ni siquiera tienen claro por qué se les acusa. En el caso de la reportera Ana Guaita, sus padres son dirigentes opositores. A su madre, las autoridades la señalan de estar detrás del derribo de una estatua de Hugo Chávez en La Guaira, en las costas venezolanas. Por ello, la familia cree que la periodista podría estar siendo usada como ficha de canje. Ustedes le van a hacer daño a una muchacha inocente, porque no me pudieron agarrar a mí, que me están acusando de barbaridades terribles. Los familiares de los trabajadores de la prensa detenidos también han denunciado cambios de centro de reclusión sin previo aviso y trabas para visitarlos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. El fundador de Telegram, Pavel Durov, fue arrestado en Francia al llegar desde Azerbaiyán. Durov, un empresario ruso multimillonario con ciudadanía de Francia y de los Emiratos Árabes, es conocido por su influyente aplicación de mensajería. El presidente Macron aclaró que la detención está vinculada a una investigación sobre delitos cibernéticos y no tiene motivos políticos. Mientras Telegram defiende a su CEO, el arresto ha generado críticas internacionales y llamados desde Moscú para respetar sus derechos. Al regreso, el Papa Francisco llama al pueblo de Nicaragua a mantener la esperanza frente a la creciente represión del régimen de Ortega contra la Iglesia. Hola, ¿qué tal? Desde Washington los acompaña Belén Mora. Les cuento que tenemos hoy en Visión 360. Huracanes más potentes e impredecibles. Meteorólogos advierten sobre un futuro de tormentas más intensas en el Atlántico. La profe Mónica, una sensación en Internet, nos cuenta el secreto de su éxito. Y conoceremos más sobre la rica historia de las comunidades fronterizas entre Estados Unidos y México. Esto y más en Visión 360. Acompáñenme. Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia con la información precisa y veraz. Este es mi compromiso como periodista, un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa. La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes. Encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada. El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad? En un momento de gran tensión con el Vaticano, que incluye la expulsión de sacerdotes y la prohibición de actividades religiosas, el Papa Francisco envió un mensaje de fortaleza y unidad al pueblo nicaragüense. Donaldo Hernández tiene la información. Al amado pueblo de Nicaragua. Al amado pueblo de Nicaragua, animo a renovar nuestra esperanza en Jesús. El Papa Francisco aprovechó el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro para solidarizarse con los nicaragüenses, quienes viven una crisis sociopolítica que ha alcanzado incluso a cientos de sacerdotes. La Virgen Inmaculada vi proteja. Que la Virgen Inmaculada os proteja en los momentos de prueba y os haga sentir su ternura materna. Que la Virgen acompañe al amado pueblo de Nicaragua. Quisiéramos escuchar al Papa con una voz más fuerte y más seguida.
Activistas católicos han respaldado la decisión del sumo pontífice de referirse a Nicaragua, pero han pedido mayor contundencia por los presos políticos que hay en el país. Nosotros hemos pedido incluso a personeros del Vaticano de que aboguen por los presos políticos, que ya son 151 oficialmente reconocidos. Mientras, activistas refieren que se mantiene la persecución contra los sacerdotes. Hay muchos sacerdotes en el norte del país que están siendo 24 horas vigilados por la policía y por los paramilitares. El Papa Francisco ha llamado al gobierno de Nicaragua a un diálogo para resolver la crisis. No obstante, su petición ha sido desoída. Donaldo Hernández, Voz de América. En breve, robots autónomos en obras de construcción. Empresarios en Estados Unidos usan androides con inteligencia artificial para dar forma a las obras del futuro. Esta semana, en Foro, Kamala Harris se convirtió en la candidata del Partido Demócrata al aceptar la nominación. Mientras vayan conociendo a la candidata Harris, yo creo que más seguirá creciendo el entusiasmo que ya se ha visto y más seguirá ganando ese voto poco a poco la candidata Kamala Harris. Todas las convenciones son un momento. Todo el mundo sabe que al final de una convención ese partido parece que va a ganar. Y si no, pensemos cómo acabó la convención republicana. Ahora empieza el partido. Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Hellman, la maldición de los narcóticos. Una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora en todas nuestras plataformas. Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias. Más de 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión, porque La Voz de América, la prensa libre, importa. La inteligencia artificial está transformando el sector de la construcción en Estados Unidos. Robots autónomos son ahora encargados de documentar el progreso de las obras y detectar posibles peligros. Ángela González nos cuenta cómo operan en el campo. La industria de la construcción le da nuevos usos a la inteligencia artificial. En un edificio residencial en construcción en Seattle, Washington, 2 robots autónomos trabajan en cada piso. El robot se desplaza por cada cuarto del piso. Ya tiene cargados los planos por los que sabe dónde estarán las paredes. Lo que hace es desplazarse y tomar una foto de 360 grados de alta resolución. Luego, carga esas fotos en la nube, donde realiza una serie de análisis impulsados por inteligencia artificial, que luego se envían al equipo del proyecto. Sin embargo, cuando los robots fueron presentados al personal de construcción hace 3 meses como parte de un programa piloto entre la compañía Skanska y Nextera Robotics, algunos se mostraron escépticos. No he visto un robot que sea capaz de maniobrar de forma autónoma en una obra que cambia constantemente. Siempre hay cosas que se interponen en el camino, siempre hay gente entrando y saliendo. Pero los jefes de proyectos insisten en que estos robots están para ayudar y realizar labores tediosas y peligrosas. Poder seguir el progreso de todos los oficios en una torre residencial de 31 pisos y 324 unidades es algo que demandaría muchísimo tiempo y sería muy difícil de hacer para un humano. Para Riles, la expansión de la inteligencia artificial en la construcción es solamente cuestión de tiempo. Ángela González, Voz de América.
Miren esta increíble hazaña. Una mujer británica celebró desde lo más alto su cumpleaños número 102. Manette Bailey decidió lanzarse en paracaídas desde más de 2.000 metros de altura sobre Suffolk, uno de los mejores lugares para hacer paracaidismo en Inglaterra. La mujer se convirtió así en la paracaidista más longeva del Reino Unido. Esta valiente británica sirvió en la Segunda Guerra Mundial y a sus 100 años celebró conduciendo un coche de carreras a 209 kilómetros por hora. Y esta vez el salto recaudó fondos para una causa benéfica. De esta manera nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en El Mundo al Día. Les informó Yasmín López.